El cielo nocturno siempre ha sido un lienzo de misterios, un mapa de luces y sombras que invita a la curiosidad humana. Desde tiempos inmemoriales hemos alzado la vista y nos hemos preguntado qué secretos oculta la vastedad que se extiende más allá de nuestra atmósfera. Cada estrella, cada nebulosa, cada pequeño destello de luz parece contarnos historias de mundos lejanos y civilizaciones que quizá nunca conoceremos. Pero, de vez en cuando, algo interrumpe la familiaridad de este tapiz. Un visitante inesperado que nos recuerda cuán diminutos somos y cuán vasto es el universo que nos rodea. Es en esos momentos cuando la ciencia y la imaginación convergen, cuando la emoción de lo desconocido despierta una mezcla de fascinación y asombro que pocas experiencias humanas pueden igualar. Entre las innumerables rocas, cometas y asteroides que recorren nuestro sistema solar, uno se destacó inesperadamente, desafiando no solo nuestras expectativas, sino también nuestra comprensión de la física y la química cósmica. No era un cometa común, ni un asteroide familiar. Su trayectoria, velocidad y composición indicaban un origen que trascendía nuestro propio vecindario estelar. Era un viajero interestelar, un mensajero de otro sistema solar, cuya existencia nos invitaba a replantear la historia de nuestra exploración y quizás la historia misma de lo que significa habitar este rincón del cosmos. La noticia de su descubrimiento no tardó en recorrer los rincones de la comunidad científica. Un objeto que no está ligado gravitacionalmente al Sol, un intruso que pasa por nuestro sistema con la indiferencia de quien ha viajado millones de kilómetros y presenciado fenómenos que nuestra imaginación apenas puede concebir. La detección de este visitante comenzó como un destello en los datos de observación. Los sistemas automáticos, diseñados para rastrear cuerpos celestes y prevenir sorpresas, captaron algo que se movía de manera inusual. No encajaba en los patrones conocidos. Su órbita no podía explicarse por la gravedad de los planetas ni por la influencia de nuestra estrella. Pronto, telescopios de diferentes rincones del mundo se alinearon para observarlo, desde enormes instrumentos terrestres hasta observatorios en el espacio, y cada observación añadía capas de complejidad a un rompecabezas ya de por sí fascinante. Lo que parecía ser una simple roca espacial se transformó rápidamente en un objeto de estudio excepcional, capaz de enseñarnos sobre la formación de sistemas estelares lejanos, sobre la evolución química del universo y sobre las leyes de la física que, aunque universales, nos muestran constantemente matices que no habíamos anticipado. El primer vistazo a su composición química generó una mezcla de sorpresa y desconcierto. Lo que los científicos esperaban encontrar mezclas familiares de hierro, níquel y otros metales no coincidía con los datos. La presencia de un metal en forma gaseosa, acompañado por la ausencia de otro que normalmente se forma junto a él, sugería procesos cósmicos que aún no comprendemos completamente. Cada espectro, cada línea de absorción, era un mensaje codificado que hablaba de eventos que habían ocurrido quizá hace millones de años, en un sistema estelar a años luz de distancia, antes de que la luz que ahora recibimos comenzara siquiera su viaje hacia nosotros. Esta anomalía química, aparentemente pequeña, era en realidad un recordatorio de que el universo siempre puede sorprendernos, de que la naturaleza puede ser mucho más creativa y compleja de lo que nuestras teorías pueden anticipar. Más allá de la ciencia, el impacto de este descubrimiento se filtró rápidamente en la imaginación colectiva. La idea de un visitante interestelar no solo evocaba preguntas científicas, sino también preguntas más profundas sobre la vida, la inteligencia y nuestro lugar en el cosmos. Si un objeto podía viajar de un sistema estelar lejano hasta el nuestro, entonces las posibilidades se expandían. ¿Qué otras maravillas podrían estar atravesando silenciosamente el espacio? ¿Qué secretos llevan consigo y qué historias podrían contarnos si supiéramos cómo leerlas correctamente? La combinación de rigor científico y misterio capturó la atención no solo de astrónomos y físicos, sino también de cualquier persona que alguna vez haya alzado la vista al cielo nocturno y se haya sentido diminuta ante la vastedad infinita del universo.
Y así, mientras este cuerpo celeste continuaba su viaje imperturbable, cruzando la distancia entre mundos desconocidos y nuestro sistema solar, también iniciaba un viaje dentro de nosotros mismos. Nos obligaba a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras suposiciones y a mantener viva la chispa de la curiosidad que ha guiado a la humanidad desde que comenzó a explorar el cielo. Cada observación era una invitación a aprender, cada hallazgo una provocación para imaginar y cada misterio una puerta hacia descubrimientos que todavía no podíamos anticipar. Este no era solo un objeto interestelar, era un recordatorio tangible de que el universo no nos debe explicaciones, pero nosotros, con nuestra insaciable curiosidad, tenemos la capacidad de escuchar, aprender y maravillarnos. En medio de este encuentro inesperado, se hacía evidente que estábamos presenciando algo más que un fenómeno astronómico. Estábamos siendo testigos de la convergencia entre la ciencia rigurosa y la fascinación humana, entre los números de los telescopios y las preguntas que nacen en nuestro corazón cuando nos encontramos frente a lo desconocido. Este visitante interestelar nos enseñaría mucho, no solo sobre la física de su origen, sino también sobre nuestra propia necesidad de explorar, de comprender y de asombrarnos ante la inmensidad que nos rodea. Y así, mientras se desplazaba silencioso a través del vacío, su presencia nos recordaba que, incluso en un universo regido por leyes precisas y calculables, siempre hay lugar para el misterio, la imaginación y la maravilla que solo el cosmos puede ofrecer. Mientras la noticia del visitante interestelar comenzaba a difundirse en la comunidad científica, los ojos de los astrónomos se fijaban con una mezcla de emoción y concentración en las coordenadas exactas donde se había detectado el misterioso objeto. El hallazgo había surgido gracias al trabajo silencioso y constante de los sistemas de observación automatizados, diseñados para rastrear cada pequeña anomalía que pudiera cruzar nuestro vecindario cósmico. Estos sistemas no se cansan, no duermen, no se distraen. Cada noche, mientras la mayoría del mundo dormía, captaban la luz que viajaba miles de millones de kilómetros buscando patrones, trayectorias y señales que escaparan al ojo humano. Fue en uno de esos patrones atípicos donde se reveló algo que no se parecía a nada visto antes. Un cuerpo que no orbitaba el Sol, que viajaba de manera independiente y cuyo origen no podía explicarse con los mapas estelares que conocemos. El descubrimiento fue confirmado por el Atlas, un conjunto de telescopios ubicados en Hawái, cuya finalidad es monitorear objetos cercanos a la Tierra y detectar amenazas potenciales. Sin embargo, este visitante no representaba un peligro inmediato. Su presencia era un mensaje silencioso de un universo que sigue su curso mucho más allá de nuestras preocupaciones terrestres. Lo que realmente fascinaba a los científicos no era su trayectoria, sino lo que podía contar sobre la formación de sistemas estelares lejanos y los procesos que, en condiciones diferentes a las de nuestro sistema solar, dan lugar a cuerpos con composiciones químicas inesperadas. La primera confirmación llegó como un destello en las pantallas. La luz reflejada por este objeto portaba información codificada, un lenguaje antiguo, escrito en los fotones que habían viajado años, quizás siglos, hasta alcanzar nuestros telescopios. Con el hallazgo inicial, la comunidad científica se movilizó rápidamente. Desde observatorios en distintos puntos del planeta, equipos especializados ajustaron sus instrumentos para captar cada detalle posible. El Very Large Telescope en Chile, con su imponente estructura y precisión milimétrica, apuntó hacia el objeto, descomponiendo la luz en espectros que revelarían su composición química. Simultáneamente, el Hubble y el James Webb, en órbita alrededor de la Tierra, se alinearon para realizar observaciones complementarias, aprovechando la claridad que ofrece el espacio libre de atmósfera. Cada espectro capturado era una página de un libro escrito en un idioma desconocido, un código que los científicos se afanaban por descifrar. Cada medición, cada curva y cada línea de absorción ofrecía pistas sobre elementos presentes, temperaturas y procesos químicos que habían ocurrido lejos, mucho más allá de nuestro alcance físico y temporal. Lo extraordinario no tardó en aparecer. Entre los resultados preliminares, los investigadores identificaron un patrón inesperado, un metal,
el níquel, presente en forma gaseosa, mientras que otro metal que normalmente acompaña al primero, el hierro, estaba ausente o prácticamente imperceptible. Esta anomalía encendió la chispa de la curiosidad. En los cuerpos de nuestro sistema solar, el hierro y el níquel se encuentran casi siempre juntos, forjados en las mismas explosiones estelares y siguiendo patrones químicos predecibles. La ausencia de uno de ellos en este visitante interestelar planteaba una pregunta inevitable. ¿Qué procesos químicos podrían haber dado lugar a esta composición? ¿Se trataba de un fenómeno natural, una variación en la formación estelar o un indicio de algo completamente desconocido? Cada hipótesis era cuidadosamente evaluada, contrastando los datos con modelos, simulaciones y observaciones previas, porque la ciencia no se conforma con la especulación. Necesita evidencia, consistencia y repetibilidad. Al mismo tiempo, los equipos de observación enfrentaban desafíos técnicos. La detección de elementos en un objeto tan distante requiere instrumentos de precisión extrema, calibración cuidadosa y la interpretación meticulosa de datos que a menudo contienen ruido, distorsiones o interferencias. Era necesario descartar la posibilidad de errores instrumentales antes de plantear cualquier conclusión sobre la composición real del objeto. Los científicos trabajaban en turnos, analizando espectros y comparando resultados entre distintos telescopios para confirmar que el hallazgo no era un artefacto de los equipos, sino una característica genuina del visitante interestelar. Cada ajuste, cada corrección, acercaba a los investigadores un paso más a entender este misterio, aunque cada nueva respuesta parecía abrir un abanico más amplio de preguntas. Mientras la comunidad científica avanzaba en el análisis, comenzaba a surgir también un debate sutil sobre las implicaciones de este hallazgo. La presencia de un metal sin su compañero habitual no solo desafía nuestras expectativas químicas, sino que también nos invita a considerar escenarios más amplios, la posibilidad de procesos estelares distintos a los conocidos, de ambientes donde la química se comporta de maneras inesperadas, o incluso de fenómenos que todavía no hemos podido reproducir en nuestros laboratorios. Sin embargo, los investigadores mantenían la cautela. Por ahora, no había evidencia que sugiriera intervención artificial ni manipulación inteligente. Cada espectro, cada cálculo, reafirmaba la necesidad de aproximarse con rigor y paciencia, dejando que los datos hablen por sí mismos antes de dejarse arrastrar por la fascinación del misterio. Así, mientras el visitante interestelar continuaba su paso silencioso por el sistema solar, los telescopios de la Tierra y del espacio seguían su rastro, captando la luz que llevaba consigo historias de mundos lejanos, de procesos que habían ocurrido hace millones de años y de materiales que la humanidad apenas comenzaba a comprender. En cada imagen, en cada línea espectral, se escondían secretos que podían cambiar nuestra comprensión del cosmos y que al mismo tiempo nos recordaban lo mucho que nos queda por descubrir. Este no era solo un objeto más en el cielo, era un puente entre mundos, una invitación a mirar hacia arriba, a cuestionar lo que creíamos saber y a abrir nuestra mente a posibilidades que trascienden nuestra experiencia cotidiana. En ese instante, la ciencia y la fascinación se entrelazaban, y el universo, silencioso y vasto, nos ofrecía un vistazo de sus misterios más profundos. El interés por el visitante interestelar no se limitó únicamente a su detección inicial, pronto se convirtió en un desafío científico de gran magnitud. Cada telescopio disponible, cada instrumento de observación y cada herramienta analítica fueron movilizados con un propósito común: entender lo que este objeto podía enseñarnos sobre la vastedad del universo y los secretos que viajaban con él. Los astrónomos se enfrentaban a un rompecabezas único, porque, a diferencia de la mayoría de los cuerpos que estudiamos dentro del sistema solar, este objeto no tenía un historial observable ni un patrón predecible basado en órbitas conocidas. Su viaje solitario a través del espacio no solo era fascinante desde un punto de vista físico, sino que también ofrecía la oportunidad de estudiar material que se había formado bajo condiciones completamente ajenas a las de nuestro entorno cósmico. Para desentrañar sus misterios, se recurrió a una técnica que ha sido fundamental en la astronomía moderna:
la espectroscopía. Esta herramienta permite descomponer la luz proveniente de un objeto y analizar las huellas químicas que contiene, revelando la composición de estrellas, planetas, cometas y, en este caso, un visitante interestelar. Cada línea de absorción y emisión en un espectro funciona como un código, una firma única que indica la presencia de determinados elementos y compuestos. Los equipos de investigación se sumergieron en estas señales, buscando patrones, comparando resultados entre telescopios y revisando cada medición con un rigor extremo. Lo que parecía simple, al principio, se convirtió en un laberinto de información que requería paciencia, creatividad y colaboración entre especialistas de diversas áreas de la astronomía y la física. El Very Large Telescope, VLT, en Chile, jugó un papel crucial en estos estudios iniciales. Su capacidad de capturar luz con un nivel de detalle sin precedentes permitió observar el objeto con una precisión que antes solo se había logrado con cuerpos mucho más cercanos. A medida que los astrónomos analizaban los espectros, notaron algo inusual. Ciertos elementos esperados no aparecían donde deberían, mientras que otros se mostraban en concentraciones sorprendentes. La presencia de níquel gaseoso, sin el acompañamiento usual de hierro, sugería un proceso de formación distinto a los que conocemos en cometas y asteroides de nuestro sistema. Cada descubrimiento generaba nuevas preguntas. ¿Había ocurrido una evaporación selectiva de los metales? ¿Existían condiciones de temperatura y presión que pudieran explicar este desequilibrio? O, quizás más intrigante aún, estábamos ante un fenómeno completamente desconocido que desafiaba nuestra comprensión de la química cósmica. La colaboración entre telescopios terrestres y espaciales fue esencial para garantizar la fiabilidad de los resultados. Mientras el VLT proporcionaba espectros de alta resolución, el Hubble aportaba observaciones desde el espacio, eliminando la distorsión causada por la atmósfera terrestre. El James Webb, con su sensibilidad a longitudes de onda infrarrojas, ofrecía una visión complementaria que permitía detectar elementos y moléculas que de otro modo pasarían desapercibidos. Esta combinación de instrumentos no solo aumentaba la precisión de las mediciones, sino que también reforzaba la certeza de que la anomalía detectada no era un error técnico, sino una característica real del objeto interestelar. Cada equipo de investigación compartía sus hallazgos con los demás, comparando datos y confirmando que la ausencia de hierro era consistente en todas las observaciones, consolidando así el misterio. Además de la composición química, los astrónomos estudiaban la trayectoria y la velocidad del objeto. Sus movimientos no correspondían a un patrón gravitacional simple. No estaba atrapado por el Sol ni por ningún planeta, lo que confirmaba su origen externo y su independencia dinámica. Este comportamiento despertó fascinación y cautela. Por un lado, ofrecía la oportunidad de observar un fenómeno que nunca antes se había registrado. Por otro, exigía una precisión extrema en los cálculos para predecir su paso y planificar observaciones futuras. Cada ajuste en los modelos matemáticos de su órbita era como afinar un instrumento delicado, donde un error mínimo podía alterar completamente la interpretación de los datos. En paralelo, los científicos comenzaron a plantear hipótesis iniciales sobre el origen del visitante. Algunas se centraban en procesos estelares conocidos. Quizás se había formado en una supernova con características únicas o había sido expulsado de un sistema planetario inestable. Otras consideraban escenarios más complejos, donde interacciones gravitacionales en sistemas binarios o triplos podrían haberlo lanzado hacia el espacio interestelar. Cada hipótesis era cuidadosamente evaluada, contrastada con simulaciones por computadora y con la literatura científica existente. Aunque todas apuntaban a un origen natural, la presencia de una composición química inesperada mantenía viva la curiosidad y la especulación. Mientras tanto, la fascinación por este visitante no se limitaba a los laboratorios. Cada hallazgo era compartido en conferencias científicas, artículos especializados y debates académicos, donde se discutía no solo la química y la física del objeto, sino también su relevancia como testigo de procesos que ocurren más allá de nuestro sistema solar.
Este primer acercamiento científico consolidó una verdad fundamental. El universo sigue siendo un vasto campo de exploración, y cada visitante interestelar que cruza nuestro camino es una oportunidad única de aprender, cuestionar y maravillarse. El rigor del estudio, la paciencia en la observación y la colaboración global se combinaron para construir una narrativa que, aunque basada en hechos, invitaba a imaginar lo que aún estaba por descubrir. A medida que los datos de los telescopios llegaban y se acumulaban, los científicos comenzaron a notar un detalle que cambiaría por completo la narrativa de este visitante interestelar. La composición química revelaba algo inesperado. En todos los espectros, una presencia sobresalía, níquel en forma gaseosa. Era un hallazgo fascinante porque, en los cuerpos que conocemos dentro del sistema solar, el níquel siempre aparece acompañado de hierro, forjado junto en explosiones estelares y siguiendo proporciones relativamente constantes. Sin embargo, en este objeto, el hierro parecía haber desaparecido, ausente o apenas detectable, como si se hubiera evaporado, disociado o, en el mejor de los casos, nunca se hubiera formado de la manera que entendemos. Este contraste entre lo esperado y lo observado generó un debate intenso en laboratorios y observatorios de todo el mundo. ¿Qué procesos podrían haber creado tal discrepancia? El hallazgo del níquel gaseoso sin hierro no era solo una curiosidad, era un desafío directo a nuestras teorías sobre la formación de metales en el cosmos. Cada estrella que explota en supernova produce hierro y níquel de manera casi inseparable, y estos elementos suelen permanecer unidos en meteoritos, cometas y asteroides. Por eso, encontrar un cuerpo interestelar con una composición tan inusual era comparable a descubrir un idioma familiar escrito con símbolos nunca antes vistos. Los investigadores revisaron modelos, simulaciones y comparaciones con otros cuerpos interestelares como Oumuamua y el cometa Borisov, pero ninguna explicación sencilla parecía suficiente. Cada hipótesis abierta, aunque intrigante, debía someterse al escrutinio del método científico, asegurándose de que ningún error instrumental ni sesgo de observación distorsionara la realidad del fenómeno. La anomalía también llevó a los científicos a cuestionar las condiciones del sistema estelar de origen del objeto. Si este cuerpo se había formado en un entorno distinto al nuestro, ¿qué diferencias químicas, térmicas o gravitacionales podrían haber producido una composición tan particular? Algunos sugirieron que tal vez la volatilidad de los metales durante su formación o durante su largo viaje por el espacio interestelar podría explicar la ausencia de hierro. Otros propusieron escenarios más complejos, interacciones con radiación intensa, colisiones con otros cuerpos, o incluso procesos químicos aún desconocidos que alteran la estructura elemental durante millones de años. Cada teoría se estudiaba con extremo cuidado, porque, en la ciencia, la tentación de una explicación espectacular debe equilibrarse con la evidencia y la repetición de resultados. Los telescopios de última generación jugaron un papel crucial en confirmar estos hallazgos. El Very Large Telescope, VLT, permitió medir la intensidad de las líneas espectrales del níquel con gran precisión, mientras que el Hubble y el James Webb ofrecieron confirmación adicional desde la órbita, eliminando posibles errores causados por la atmósfera terrestre. Cada espectro era comparado con los registros de observaciones previas de cometas, asteroides y cuerpos interestelares, estableciendo un contraste claro entre la norma y la anomalía. La ausencia de hierro se mantenía consistente en todas las mediciones, consolidando la certeza de que estábamos ante un fenómeno genuino y no ante un artefacto de observación. El impacto de este descubrimiento no se limitó al ámbito científico. La anomalía química despertó inmediatamente la imaginación de quienes siguen con pasión los misterios del espacio. La idea de un objeto interestelar con una composición inesperada evocaba posibilidades más amplias. ¿Existirían procesos químicos que aún desconocemos? ¿Podría un entorno estelar radicalmente distinto producir elementos de formas inéditas? Estas preguntas, aunque aún sin respuesta, conectaban con una fascinación humana más profunda.
la necesidad de entender lo desconocido, de imaginar lo que podría estar más allá de nuestra percepción y de reconocer que el cosmos guarda secretos que quizá nunca lleguemos a comprender por completo. Mientras los equipos de investigación continuaban afinando sus técnicas y analizando cada detalle, la comunidad científica se enfrentaba a una paradoja hermosa: la certeza de los datos frente a la incertidumbre de su interpretación. Cada línea espectral, cada medición del níquel, cada ausencia de hierro era una pista, un mensaje enviado desde un mundo que nunca veríamos de cerca. A través de estos hallazgos se abría un diálogo silencioso entre la humanidad y el universo. Un intercambio que nos recordaba que incluso en la vastedad indiferente del espacio, la curiosidad y el rigor podían convertir la luz capturada en conocimiento. En ese momento, el visitante interestelar dejó de ser un simple objeto flotando en la oscuridad. Se convirtió en un enigma químico, una invitación a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y sobre la creatividad infinita de la naturaleza. Cada investigador, cada espectro analizado y cada hipótesis discutida se entrelazaban para formar la narrativa de un descubrimiento sin precedentes, un recordatorio de que, aunque creemos conocer los procesos cósmicos, siempre hay sorpresas que desafían nuestras expectativas y nos empujan a mirar más allá de lo conocido. Así, la anomalía química no solo marcaba un hito en la astronomía, sino que también despertaba una sensación universal: que el universo, en su inmensidad y complejidad, sigue siendo un territorio inexplorado, lleno de secretos que esperan ser descubiertos. Para comprender la verdadera magnitud del hallazgo, los científicos comenzaron a situar a este visitante interestelar en el contexto de los cuerpos que ya conocíamos. Los asteroides, cometas y meteoritos de nuestro propio sistema solar han sido estudiados durante siglos y su composición química nos ha proporcionado un marco sólido para interpretar los procesos de formación estelar y planetaria. En ellos, el hierro y el níquel se encuentran casi siempre juntos, producto de explosiones estelares en supernovas y de la fusión nuclear que da origen a los elementos pesados. Estas proporciones consistentes se han convertido en una especie de patrón cósmico que nos permite reconocer anomalías cuando aparecen. Por eso, cuando los primeros datos del visitante interestelar mostraron níquel sin hierro, la sorpresa fue inmediata. Se trataba de un cuerpo que no seguía las reglas que creíamos universales, y su simple existencia cuestionaba la validez de nuestra comprensión limitada del cosmos. Para ponerlo en perspectiva, los científicos compararon este objeto con Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado en 2017. Oumuamua también desafió expectativas. Su forma alargada, su trayectoria acelerada y la ausencia de actividad cometaria lo convirtieron en un misterio desde el primer momento. Aunque no mostraba anomalías químicas tan marcadas como las del nuevo objeto, abrió la puerta a la posibilidad de que cuerpos procedentes de otros sistemas estelares pudieran ser muy distintos de lo que conocemos. Luego llegó Borisov en 2019, un cometa que parecía mucho más familiar en su comportamiento y composición, pero que igualmente recordaba que la llegada de material interestelar no era un fenómeno meramente teórico. En comparación con estos antecedentes, el visitante actual presentaba una combinación de características inéditas. Su composición química, su trayectoria independiente y su forma de interaccionar con la luz, que ofrecía información crucial sobre su estructura, lo convertían en un caso singular. Esta comparación con cuerpos conocidos no solo permitió a los científicos medir la singularidad del objeto, sino que también generó un marco de referencia para interpretar sus hallazgos. Oumuamua y Borisov habían enseñado que la diversidad de cuerpos interestelares podía ser mucho mayor de lo que nuestras experiencias con el sistema solar sugerían y que cada visitante traía consigo información invaluable sobre los procesos de formación en otras estrellas. Sin embargo, la anomalía química de este nuevo objeto era más radical. El níquel presente sin hierro era una señal clara de que algo en su historia era distinto a todo lo que habíamos registrado. Esto no significaba necesariamente intervención inteligente, ni tampoco milagros cósmicos.
era más bien un recordatorio de que el universo está lleno de fenómenos que desafían nuestras expectativas y nos obligan a replantear nuestras teorías y modelos. El estudio de cuerpos conocidos también ofrecía herramientas prácticas para interpretar los datos. Los astrónomos podían comparar líneas espectrales, estimaciones de masa, proporciones de elementos y reacciones químicas observadas en meteoritos y cometas del sistema solar. Cada comparación reforzaba la certeza de que la ausencia de hierro no era un error. Estaba confirmada por múltiples observaciones y se diferenciaba claramente de cualquier patrón conocido. La anomalía química se consolidaba así como un rasgo definitorio del objeto, y cada nueva medición aumentaba la intriga y la expectación entre la comunidad científica. Era un rompecabezas que desafiaba décadas de conocimiento acumulado, y cada hallazgo servía como recordatorio de que incluso las reglas más sólidas del cosmos pueden ser excepcionadas. Además de la comparación científica, los investigadores exploraron también el contexto histórico de los descubrimientos interestelares. Cada visitante detectado hasta la fecha había ampliado nuestra percepción del espacio interestelar y de la diversidad de cuerpos que pueden existir. Oumuamua y Borisov habían demostrado que nuestro sistema solar no es un aislamiento, sino un nodo más dentro de una red cósmica vasta y dinámica, donde objetos pueden viajar de un sistema a otro, llevando consigo historias químicas y físicas de lugares remotos. El nuevo objeto, con su extraña composición, reforzaba esta idea. Cada cuerpo interestelar es un mensajero que nos recuerda que el universo es más complejo y variado de lo que podemos imaginar y que incluso los procesos químicos que creemos universales pueden tener excepciones sorprendentes en otras regiones del cosmos. Este contexto histórico y comparativo ayudaba a la comunidad científica a construir hipótesis fundamentadas. Cada dato, cada espectro y cada análisis de cuerpos conocidos servía para reforzar el rigor del estudio, mientras que la anomalía química mantenía viva la curiosidad y el misterio. La ciencia, en su forma más pura, se encontraba en el delicado equilibrio entre certeza y sorpresa. Por un lado, un marco sólido de conocimiento acumulado. Por otro, la invitación a explorar lo desconocido y a cuestionar lo que creíamos establecido. Así, este visitante interestelar no solo aportaba datos concretos, sino que también funcionaba como un catalizador de reflexión y maravilla, recordándonos que cada descubrimiento abre puertas hacia preguntas aún más profundas y que cada objeto del cosmos, por pequeño que parezca, tiene la capacidad de alterar nuestra comprensión del universo. Con los datos iniciales en la mano, los científicos comenzaron a plantear hipótesis sobre el origen y la naturaleza de este objeto interestelar, conscientes de que cada teoría debía estar firmemente sustentada en la evidencia. La presencia de níquel gaseoso y la ausencia de hierro no podían ser ignoradas, y cualquier explicación tenía que reconciliar estas observaciones con nuestro conocimiento de la formación estelar y la química cósmica. Las primeras ideas se centraron en procesos naturales que pudieran producir tales anomalías, explorando posibilidades que iban desde variaciones en la formación estelar hasta efectos de su largo viaje a través del espacio interestelar. Cada hipótesis era analizada meticulosamente, con modelos matemáticos y simulaciones que intentaban reproducir las condiciones que podrían dar lugar a la composición observada. Una de las primeras hipótesis sugería que la volatilidad de los metales podría jugar un papel importante. En ciertas condiciones extremas de temperatura y presión, algunos elementos podrían evaporarse más fácilmente que otros, dejando un residuo químico distinto al que esperaríamos encontrar en un cometa o asteroide típico del sistema solar. Esta explicación parecía plausible, pero requería comprobar si las condiciones del sistema estelar de origen podrían haber sido lo suficientemente severas como para causar la separación selectiva de hierro y níquel. Los modelos por computadora exploraban escenarios donde radiación intensa, vientos estelares o colisiones con otros cuerpos podrían alterar la composición original, generando así la singularidad observada. Cada simulación añadía capas de complejidad, mostrando que incluso los procesos naturales podían producir resultados inesperadamente diversos.
Otra hipótesis se centraba en la formación del objeto en un entorno químicamente distinto al nuestro. Los astrónomos saben que cada estrella y cada sistema planetario puede presentar variaciones significativas en su composición y en los procesos que ocurren en sus discos protoplanetarios. Tal vez el visitante interestelar se originó en un sistema donde la química de los metales pesados se comporta de manera diferente o donde ciertos elementos se integran en cuerpos sólidos de manera selectiva. Esta idea planteaba un escenario fascinante. El universo no solo es vasto en espacio, sino también en diversidad química y física, y lo que consideramos norma en nuestro sistema solar podría ser solo una pequeña muestra de lo posible. Cada hipótesis de este tipo requería colaboración internacional, comparación con datos de telescopios y validación mediante estudios de otros cuerpos interestelares en un esfuerzo constante por evitar conclusiones precipitadas. A pesar de la preferencia por explicaciones naturales, algunos científicos también consideraron escenarios más especulativos, conscientes de que la anomalía química era lo suficientemente intrigante como para abrir la puerta a preguntas más amplias. Por ejemplo, la ausencia de hierro y la presencia de níquel gaseoso recordaban que, en contextos totalmente desconocidos, podrían existir procesos que no hemos observado en nuestro entorno. Esto no implicaba necesariamente intervención inteligente, pero sí invitaba a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y la necesidad de mantener la mente abierta frente a fenómenos cósmicos excepcionales. La ciencia, en estos casos, se mueve en un delicado equilibrio entre la cautela y la curiosidad, y cada hipótesis debía ser evaluada con rigor antes de ganar credibilidad. Otro enfoque consideraba la influencia de interacciones dinámicas en sistemas estelares múltiples. En sistemas binarios o triplos, por ejemplo, fuerzas gravitacionales complejas podrían expulsar cuerpos a velocidades suficientes para convertirlos en viajeros interestelares. En estos escenarios, el objeto podría haber sido sometido a condiciones extremas de radiación o fricción con polvo y gas interestelar, lo que alteraría su composición química de manera significativa. Cada cálculo de trayectoria y simulación orbital permitía descartar ciertas posibilidades y afinar otras, creando un mapa de probabilidades que guiaba la investigación y definía los pasos a seguir en futuras observaciones. Finalmente, la comunidad científica acordó que, aunque todas las hipótesis se inclinaran hacia procesos naturales, la anomalía química del objeto interestelar no podía ser ignorada ni simplificada. Cada escenario planteado debía ser comprobable mediante datos, reproducible en modelos y consistente con observaciones previas. La fascinación del hallazgo radicaba justamente en este equilibrio, la certeza de los hechos frente a la incertidumbre de su interpretación. Este enfoque inicial marcaba el camino de una investigación que combinaría observación, análisis químico, simulación computacional y colaboración global, recordando que, en astronomía, cada descubrimiento abre un abanico de preguntas aún más vasto que el propio universo. Así, en esta fase temprana del estudio, la ciencia se encontraba en su expresión más pura, rigor, paciencia y curiosidad combinados para explorar un fenómeno que desafiaba lo conocido. Cada hipótesis planteada no solo ofrecía posibles explicaciones, sino que también mantenía viva la sensación de asombro y misterio que acompaña a todo gran descubrimiento interestelar. El visitante no era solo un cuerpo celeste, era un catalizador de reflexión, imaginación y búsqueda, un recordatorio tangible de que el universo sigue siendo un territorio infinito de posibilidades, donde cada hallazgo nos invita a mirar más allá de lo que creemos comprender. Antes de que este nuevo visitante interestelar cruzara nuestro sistema solar, la humanidad ya había tenido encuentros con mensajeros de otros mundos, aunque de manera mucho más limitada. En 2017, la detección de Oumuamua sorprendió a astrónomos y a la opinión pública por igual. No era solo su forma alargada, que recordaba a un cigarro gigante viajando a través del vacío, sino también su comportamiento extraño, aceleraba más de lo que la gravedad del Sol podía explicar, y no mostraba señales de actividad cometaria convencional.
Oumuamua planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de los objetos interestelares y abrió un debate sobre la posibilidad de orígenes naturales versus explicaciones menos convencionales. Su breve paso por el sistema solar dejó a la comunidad científica con más interrogantes que respuestas, pero también con un precedente invaluable para interpretar futuros hallazgos. En 2019 llegó Borisov, un cometa interestelar que contrastaba enormemente con Oumuamua. Borisov se parecía mucho más a los cometas que conocemos en nuestro propio sistema solar. Liberaba gas, formaba una coma brillante y seguía trayectorias predecibles bajo la influencia gravitacional del Sol. Sin embargo, su origen lejano lo convertía en un objeto de estudio único, ya que ofrecía la oportunidad de analizar la composición química de un cuerpo formado en otra estrella y compararla con los estándares de nuestro vecindario cósmico. Ambos casos demostraron que los objetos interestelares no son meras curiosidades, sino portadores de información invaluable sobre procesos estelares, química cósmica y la diversidad que existe más allá de nuestro sistema solar. El visitante actual se inscribe dentro de esta historia, pero añade un nuevo nivel de complejidad y misterio. Su anomalía química, la presencia de níquel gaseoso sin hierro, lo distingue tanto de Oumuamua como de Borisov, y plantea preguntas que van más allá de lo que se ha encontrado anteriormente. Mientras Oumuamua fue un recordatorio de que la forma y el comportamiento pueden ser inesperados, y Borisov demostró la familiaridad química posible en otros sistemas, este objeto combina ambos elementos: trayectoria interestelar independiente y composición química radicalmente distinta. Cada comparación con sus predecesores permite a los científicos evaluar lo que podría ser normal para objetos que viajan entre sistemas estelares y lo que constituye verdaderamente una anomalía digna de atención. El estudio de estos visitantes también ha moldeado la forma en que la comunidad científica y el público perciben los hallazgos interestelares. Oumuamua y Borisov despertaron fascinación mediática y llevaron a la sociedad a imaginar escenarios de contacto con otros mundos o civilizaciones, incluso cuando la ciencia se mantenía cautelosa. La humanidad tiene una tendencia natural a proyectar sus expectativas y temores en lo desconocido, y cada nuevo objeto interestelar actúa como un catalizador de esa imaginación. Por eso, el visitante actual no solo es relevante por su composición química, sino también por la conversación que genera sobre la posibilidad de que el cosmos sea mucho más diverso, creativo y sorprendente de lo que podemos concebir. Además, la historia de estos objetos interestelares resalta la importancia de la colaboración global en astronomía. Oumuamua y Borisov fueron observados por telescopios en distintos continentes y desde el espacio, con equipos de investigación que compartían datos y coordinaban esfuerzos para aprovechar cada ventana de oportunidad. Esta cooperación permitió entender mejor sus trayectorias, composición y comportamiento, sentando un precedente para cómo abordar el estudio del nuevo visitante. La experiencia acumulada en estos casos anteriores permitió a los astrónomos actuar rápidamente, optimizando el uso de instrumentos como el VLT, Hubble y James Webb para recopilar la mayor cantidad de información posible antes de que el objeto desapareciera de nuestro campo visual. El análisis histórico también refuerza la noción de que cada visitante interestelar es único y que no podemos asumir que se comportará según patrones conocidos. Mientras Oumuamua desafió nuestras expectativas de forma y Borisov confirmó ciertas regularidades químicas, el nuevo objeto desafía nuestra comprensión de la química estelar y plantea la posibilidad de procesos completamente desconocidos en otros sistemas. La historia de estos encuentros interestelares nos enseña que el universo, a pesar de seguir leyes físicas consistentes, ofrece una diversidad de escenarios que nos obliga a mantener la mente abierta y a anticipar lo inesperado. Cada hallazgo en este sentido no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también alimenta la curiosidad humana, recordándonos que incluso los secretos más ocultos del cosmos pueden ser revelados a través de la observación meticulosa y la interpretación rigurosa de los datos.
Así, mientras la comunidad científica continúa analizando la anomalía química del visitante actual, la memoria de Oumuamua y Borisov sirve como un recordatorio de que estamos apenas comenzando a comprender la complejidad del universo interestelar. Cada nuevo objeto actúa como un puente entre sistemas estelares distantes y nuestra propia percepción, ofreciendo lecciones sobre la diversidad, los procesos químicos y las posibilidades que nos esperan más allá de nuestro sistema solar. La historia de estos objetos interestelares se convierte, por tanto, en una guía para interpretar, contextualizar y valorar la importancia de los descubrimientos presentes y futuros, mientras mantenemos la mirada hacia el cielo, conscientes de que el cosmos nunca deja de sorprendernos. El hallazgo del visitante interestelar no tardó en generar un efecto inmediato en la comunidad científica. Los primeros datos comenzaron a circular entre astrónomos, astrofísicos y químicos cósmicos de todo el mundo, y pronto se formó un coro de voces analizando, interpretando y discutiendo cada línea espectral, cada detalle de su trayectoria y cada indicio de su composición química. La anomalía del níquel sin hierro era lo suficientemente inusual como para despertar tanto cautela como fascinación. Por un lado, nadie quería sacar conclusiones precipitadas que pudieran resultar incorrectas. Por otro, todos sentían la tentación de imaginar escenarios que desafiaran lo conocido. Cada reunión, cada seminario y cada comunicación científica se convirtió en un espacio de debate intenso y apasionado. Algunos investigadores enfatizaban la necesidad de mantener la perspectiva. Anomalías químicas pueden surgir de múltiples factores naturales, y la ausencia de hierro podría explicarse por volatilidad, radiación estelar o procesos de formación aún poco comprendidos. Argumentaban que la ciencia debe basarse en evidencia repetible y comprobable, y que la especulación sobre orígenes artificiales o escenarios extraordinarios debía mantenerse al margen hasta contar con datos sólidos. La cautela era especialmente importante porque incluso los instrumentos más avanzados tienen límites, y errores en la calibración o interferencias en las mediciones podrían producir conclusiones engañosas. Este enfoque representaba la tradición científica. Paciencia, rigor y respeto por los datos por encima de cualquier fascinación narrativa. Sin embargo, la misma anomalía que inspiraba precaución también abrió la puerta a debates más amplios. Algunos miembros de la comunidad científica, sin abandonar el rigor, comenzaron a discutir escenarios menos convencionales, explorando posibilidades que hasta hace poco se consideraban marginales. La idea de procesos químicos desconocidos en otros sistemas estelares, la formación de materiales bajo condiciones radicalmente diferentes a las nuestras, o incluso la reflexión sobre la diversidad infinita del cosmos, se convirtieron en temas legítimos de debate académico. Lo que antes parecía especulación, ahora tenía un lugar en las conversaciones, siempre acompañada de notas de cautela y la conciencia de que la evidencia empírica debía seguir siendo la guía. Este debate interno de la comunidad científica se reflejaba también en la literatura especializada y en conferencias internacionales. Cada hallazgo era discutido públicamente, revisado por pares y comparado con observaciones de cuerpos conocidos como Oumuamua y Borisov. Las analogías con estos objetos anteriores ayudaban a contextualizar la anomalía, mientras Oumuamua había desafiado nuestra comprensión de la dinámica y Borisov había ofrecido información sobre química conocida en otro sistema. El visitante actual combinaba ambos elementos, obligando a reevaluar no solo nuestras expectativas químicas, sino también nuestras nociones sobre la diversidad de los cuerpos interestelares. Este contraste alimentaba debates sobre la formación estelar, la evolución de sistemas planetarios y las variaciones posibles en entornos cósmicos lejanos. Al mismo tiempo, la discusión trascendió el ámbito puramente técnico y científico, entrando en un terreno más conceptual, la relación entre observación y especulación, certeza y asombro. Algunos científicos defendían que la curiosidad debía coexistir con la metodología estricta, que imaginar escenarios posibles, aunque improbables, podía inspirar nuevas hipótesis y enfoques experimentales.
Otros, más escépticos, insistían en que cualquier desviación de la evidencia podía resultar peligrosa, generando confusión pública y expectativas irreales. Este contraste reflejaba la tensión permanente entre rigor y fascinación, entre la búsqueda de conocimiento y la necesidad de mantener la ciencia libre de conclusiones apresuradas. La reacción general, sin embargo, fue de entusiasmo contenido. Los astrónomos comprendieron que cada objeto interestelar es una ventana hacia otros sistemas, un testimonio silencioso de la diversidad del universo y de procesos que, hasta ahora, solo podían imaginarse. Las mediciones repetidas y la colaboración internacional reforzaron la confianza en los datos y consolidaron la anomalía como un fenómeno digno de estudio profundo. Al mismo tiempo, se reconocía que la interpretación final podría tardar años y que nuevas observaciones serían necesarias para validar hipótesis, descartar errores y comprender plenamente el origen del objeto. En este clima de debate y colaboración, la comunidad científica demostraba su fortaleza. Frente a un hallazgo que desafía la comprensión, la respuesta no es pánico ni especulación descontrolada, sino análisis riguroso, intercambio de ideas y paciencia meticulosa. Cada espectro revisado, cada modelo probado y cada hipótesis evaluada contribuían a construir una narrativa más sólida, donde la evidencia y la imaginación coexistían en equilibrio. Así, la anomalía del níquel sin hierro se transformaba en un catalizador de reflexión científica, en un recordatorio de que el universo siempre tiene la capacidad de sorprendernos y de recordarnos que nuestro conocimiento, aunque vasto, sigue siendo solo una pequeña parte de lo posible. Mientras la comunidad científica debatía las explicaciones más conservadoras, las especulaciones comenzaron a surgir, no como reemplazo de la investigación rigurosa, sino como una extensión de la curiosidad que define la exploración del cosmos. La anomalía química del visitante interestelar, la presencia de níquel gaseoso sin hierro, abría un abanico de posibilidades que, aunque improbables, no podían ser descartadas por completo. En este contexto, algunos investigadores y pensadores comenzaron a explorar teorías alternativas, conscientes de que la ciencia también avanza gracias a la imaginación, siempre que esté guiada por la lógica y la evidencia. Una de las ideas más discutidas giraba en torno a procesos estelares completamente desconocidos. Tal vez existían entornos donde los elementos pesados se comportan de manera distinta, donde la formación de hierro y níquel no sigue las reglas que conocemos en supernovas ni en discos protoplanetarios de sistemas como el nuestro. Esta hipótesis implicaba que nuestro entendimiento de la nucleosíntesis y la química interestelar podría ser solo una versión parcial de la realidad y que el universo, en su vastedad, podría albergar procesos químicos radicalmente distintos, capaces de producir composiciones que desafían nuestras expectativas. Cada modelo sugerido se contrastaba con simulaciones, datos previos y leyes físicas conocidas, buscando posibles escenarios que no violaran principios fundamentales, pero que explicaran la peculiaridad observada. Al mismo tiempo, surgieron teorías que exploraban la interacción del objeto con su entorno interestelar durante millones de años. Los vientos estelares, la radiación cósmica intensa y las colisiones con partículas interestelares podrían haber alterado selectivamente ciertos elementos, eliminando hierro mientras dejaban el níquel intacto. En estos escenarios, el objeto se convierte en un testigo silencioso de procesos dinámicos y extremos, un mensajero que transporta información sobre fenómenos que difícilmente podríamos reproducir en laboratorios terrestres. La idea de que el viaje por el espacio interestelar podría modificar químicamente un cuerpo era fascinante y reforzaba la noción de que cada visitante es único, portador de historias que no siempre son evidentes a simple vista. Algunos investigadores, de manera más cautelosa pero no menos intrigante, exploraron escenarios que rozaban lo extraordinario, siempre bajo un marco de análisis crítico. La noción de que ciertos objetos interestelares podrían haber sido influenciados por inteligencia avanzada o procesos tecnológicos, aunque no era la hipótesis principal, apareció en debates académicos como ejercicio teórico.
No se trataba de afirmar que el objeto era artificial, sino de considerar todas las posibilidades dentro de un pensamiento científico abierto, recordando casos históricos como Oumuamua, donde la aceleración inexplicada generó discusiones sobre posibles orígenes no convencionales. Este tipo de especulación servía más como estímulo para pensar de manera creativa que como conclusión definitiva, pero demostraba que la anomalía del níquel sin hierro era capaz de expandir los límites de la imaginación científica. En paralelo, algunos científicos se centraron en la idea de materiales exóticos o procesos químicos desconocidos en la naturaleza, explorando cómo variaciones en presión, temperatura y composición podrían generar resultados que parecen imposibles desde nuestra perspectiva. La física y la química del espacio interestelar son vastas y hasta cierto punto inexploradas. Considerar alternativas no convencionales permitía diseñar experimentos y observaciones futuras para probar la validez de distintas teorías, reforzando la interacción entre imaginación y método científico. Cada escenario propuesto era evaluado rigurosamente. Se preguntaba si podía explicar la ausencia de hierro, si era consistente con la espectroscopía observada y si podía reconciliarse con las leyes de la física conocidas. Finalmente, estas especulaciones destacaban un punto crucial. El universo no está limitado a lo que ya conocemos. Cada objeto interestelar es un recordatorio de que nuestros modelos, aunque sólidos, son solo aproximaciones de una realidad mucho más compleja. La anomalía del visitante interestelar no era solo un desafío químico, sino también un catalizador de reflexión sobre la diversidad cósmica, la complejidad de los procesos estelares y la necesidad de mantener la mente abierta ante lo desconocido. En este sentido, la combinación de rigor científico y exploración imaginativa se convirtió en una herramienta poderosa, permitiendo a la humanidad no solo interpretar datos, sino también contemplar posibilidades que, aunque improbables, podrían contener lecciones fundamentales sobre la naturaleza del cosmos. Así, mientras los equipos de observación continuaban recopilando datos y refinando mediciones, las teorías alternativas ocupaban un lugar legítimo en el debate científico. No como verdades absolutas, sino como estímulos para el pensamiento crítico y la creatividad, recordando que cada hallazgo interestelar no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también nos confronta con preguntas más profundas sobre la formación de los cuerpos cósmicos, los límites de nuestra comprensión y la infinita diversidad de fenómenos que esperan ser descubiertos en los rincones más remotos del universo. A medida que los telescopios más avanzados del mundo se alineaban para estudiar el visitante interestelar, la calidad y profundidad de los datos aumentaron de manera exponencial. Cada nuevo espectro, cada fotografía y cada medición de luz ofrecían pistas sobre su estructura, composición y comportamiento. La coordinación entre observatorios terrestres y espaciales permitió que las observaciones fueran casi continuas, aprovechando la rotación de la Tierra y la posición de los telescopios para mantener al objeto bajo vigilancia constante. Este esfuerzo global reflejaba la importancia del hallazgo y la necesidad de capturar la mayor cantidad de información posible antes de que el objeto se alejara de nuestra visibilidad. Los instrumentos del Very Large Telescope, VLT, fueron esenciales para analizar las líneas espectrales con gran precisión. Los datos confirmaron, una y otra vez, la presencia de níquel gaseoso y la ausencia de hierro. Cada medición se sometía a controles rigurosos para descartar errores de calibración o interferencias atmosféricas. La consistencia de los resultados aumentaba la certeza de que estábamos ante un fenómeno real, no un artefacto de observación. Paralelamente, los telescopios espaciales Hubble y James Webb proporcionaban información complementaria, permitiendo observar la interacción de la luz con la superficie y la posible emisión de gas. La combinación de observaciones terrestres y espaciales creaba un retrato más completo, revelando detalles que ningún instrumento individual podría captar por sí solo. La espectroscopía avanzada permitió detectar trazas de otros elementos, aunque en cantidades muy pequeñas, y analizar la distribución de níquel en distintas partes del objeto.
Esto sugería que su estructura química no era uniforme, sino que presentaba variaciones locales, como si diferentes procesos hubieran actuado sobre distintas regiones durante su formación o su largo viaje interestelar. Los modelos teóricos se ajustaban continuamente para incorporar estas observaciones, explorando cómo la interacción con radiación cósmica, microcolisiones y vientos estelares podría haber moldeado su composición. Cada iteración ofrecía nuevas perspectivas, confirmando que el objeto no podía ser explicado por patrones simples conocidos en cometas o asteroides del sistema solar. Además, los astrónomos estudiaban la forma y el tamaño del objeto mediante análisis de luz reflejada y curvas de brillo. Aunque su trayectoria sugería un cuerpo relativamente pequeño, la luz dispersada indicaba superficies irregulares con posibles rugosidades o estructuras que interactuaban de manera distinta con la radiación solar. Estas mediciones, combinadas con la espectroscopía, permitían deducir características físicas que ofrecían pistas sobre su historia, impactos, cambios térmicos y procesos químicos que podían haber ocurrido en el sistema estelar de origen o durante su viaje interestelar. Cada nueva información enriquecía la narrativa científica, transformando al visitante en un caso de estudio excepcional sobre la diversidad y complejidad de los cuerpos interestelares. Paralelamente, los equipos comenzaron a calcular con mayor precisión su velocidad y trayectoria, usando técnicas de astrometría que medían cambios mínimos en su posición respecto a estrellas de fondo. Estos cálculos confirmaron que el objeto no estaba ligado gravitacionalmente al Sol, reforzando su carácter interestelar y excluyendo la posibilidad de que fuera un asteroide desprendido del sistema solar. Cada dato sobre su órbita ayudaba a reconstruir posibles escenarios de su origen, considerando sistemas estelares vecinos que podrían haberlo expulsado al espacio profundo mediante interacciones gravitacionales complejas. Esta información también era clave para futuras misiones que pudieran interceptarlo o estudiar objetos similares, estableciendo bases para exploraciones directas que permitan validar las hipótesis sobre su composición y formación. La recopilación de datos avanzados permitió además explorar la dinámica interna del objeto, analizando cómo la rotación, el centrado de masa y posibles irregularidades podían influir en su movimiento y en la liberación de gas. Los modelos matemáticos incorporaban estas variables, generando predicciones sobre su comportamiento futuro y comparándolas con observaciones actuales. Cada concordancia entre predicción y medición fortalecía la confianza en los métodos científicos, mientras que cada discrepancia abría nuevas preguntas sobre procesos físicos desconocidos. En conjunto, estas observaciones detalladas y mediciones avanzadas transformaban la investigación en una empresa multidisciplinaria, combinando astronomía, química, física y matemática para construir un retrato lo más completo posible de un objeto que parecía desafiar las normas del cosmos. Finalmente, la fase de observaciones avanzadas consolidó la certeza de que el visitante interestelar era un fenómeno extraordinario, no solo por su trayectoria, sino también por su composición química y sus características físicas. Cada medición, cada espectro y cada modelo reforzaba la idea de que estábamos frente a un caso único, capaz de enseñarnos sobre procesos cósmicos que jamás habíamos podido estudiar directamente. La combinación de precisión tecnológica, colaboración global y pensamiento creativo permitió transformar datos aparentemente abstractos en conocimiento tangible, recordando que la curiosidad humana, guiada por la ciencia, puede convertir incluso un fragmento de metal y gas que atraviesa el espacio interestelar en una ventana hacia los secretos más profundos del universo. A medida que las observaciones avanzadas confirmaban la singularidad del visitante interestelar, el debate sobre su origen se intensificó. Entre los científicos surgió una línea de discusión particularmente delicada. ¿Podría este objeto ser completamente natural o existía la posibilidad, por remota que fuera, de un origen artificial? La hipótesis natural seguía siendo la predominante, apoyada en décadas de comprensión de procesos estelares y formación de cuerpos cósmicos.
Sin embargo, la anomalía química, la presencia de níquel gaseoso sin hierro y la trayectoria independiente del Sol abrían la puerta a preguntas que no podían descartarse simplemente por improbables. Dentro de la comunidad científica, muchos argumentaban que, a pesar de lo extraordinario, todas las características podían explicarse mediante fenómenos naturales aún poco comprendidos. Se discutían escenarios como formación en sistemas estelares con composición atípica, alteraciones químicas durante su viaje interestelar, colisiones con partículas de alta energía y efectos de radiación intensa. Cada hipótesis era evaluada mediante simulaciones y modelos matemáticos, buscando coherencia con las leyes conocidas de la física y la química. La idea era construir explicaciones plausibles que no requirieran suposiciones fuera de lo razonable, manteniendo la ciencia firme frente a la tentación de conclusiones sensacionalistas. Sin embargo, no todos compartían esta certeza. Algunos investigadores, si bien manteniendo el rigor científico, consideraban que la posibilidad de un origen artificial no podía ser eliminada por completo. Inspirados por debates previos sobre Oumuamua, cuya aceleración no explicada provocó discusiones sobre posibles artefactos alienígenas, propusieron que ciertos patrones observables, aunque raros, podrían indicar intervención inteligente o procesos tecnológicos desconocidos. Esta línea de pensamiento no afirmaba que el objeto fuese artificial. Más bien, lo concebía como un ejercicio de pensamiento crítico y exploración de hipótesis alternativas que ayudaran a diseñar experimentos y observaciones futuras. La ciencia, en este caso, se acercaba a los límites del conocimiento, reconociendo que el universo podría presentar escenarios que no habíamos considerado. El debate también se extendió a cómo comunicar estas ideas a la sociedad. La divulgación científica debía equilibrar precisión y fascinación. Exagerar los escenarios artificiales podía generar expectativas irreales o pánico, mientras que ignorarlos por completo podía limitar la comprensión de la diversidad de posibilidades. Por ello, los científicos enfatizaban la importancia de la evidencia empírica, dejando claro que cualquier sugerencia de origen no natural debía considerarse provisional, hipótesis abierta a la prueba y verificación. La comunicación cuidadosa era esencial para preservar la credibilidad de la ciencia y mantener un diálogo informado con la sociedad, que seguía con atención cada descubrimiento interestelar. Además, este debate sobre los posibles orígenes no solo tenía implicaciones científicas, sino también filosóficas. La posibilidad de un objeto que no encaja en las normas conocidas nos confrontaba con preguntas sobre nuestra comprensión del cosmos y la existencia de inteligencia más allá de la Tierra. Cada escenario, natural o artificial, obligaba a reflexionar sobre la vastedad del universo, la diversidad de procesos cósmicos y la humildad necesaria para aceptar que nuestros conocimientos, aunque avanzados, son solo una fracción de lo que realmente existe. Este debate mostraba cómo un solo objeto interestelar podía generar conversación científica rigurosa, discusión ética sobre comunicación pública y reflexión filosófica sobre nuestro lugar en el cosmos. Mientras los modelos matemáticos y las observaciones continuaban refinándose, la comunidad científica adoptaba un enfoque dual: explorar hipótesis naturales con la mayor profundidad posible y mantener abiertas, bajo estricta cautela, aquellas alternativas menos convencionales. Esta estrategia garantizaba que cada interpretación se basara en evidencia sólida, pero sin perder la capacidad de asombrarse y cuestionar lo que creíamos inmutable. La combinación de rigor, imaginación y debate abierto transformaba el estudio de este visitante interestelar en un ejemplo de cómo la ciencia puede abrazar lo desconocido sin renunciar a sus principios fundamentales, recordando que cada hallazgo en el cosmos es tanto un desafío como una oportunidad para ampliar los límites del conocimiento humano. En este contexto, el visitante interestelar se convirtió en un símbolo de la dualidad de la exploración científica. Por un lado, la búsqueda de explicaciones naturales, comprobables y repetibles. Por otro, la apertura a lo inesperado, lo improbable y lo extraordinario.
Cada espectro, cada línea de datos y cada simulación alimentaba este diálogo, consolidando un enfoque que integraba precisión técnica, pensamiento crítico y creatividad intelectual. Así, el objeto no solo era un enigma químico y físico, sino también un catalizador de reflexión sobre los métodos, límites y aspiraciones de la humanidad al intentar comprender el universo que nos rodea. Mientras la comunidad científica analizaba los datos y debatía hipótesis, el visitante interestelar comenzó a generar un efecto igualmente poderoso fuera de los laboratorios. Capturó la imaginación del público global. Redes sociales, medios de comunicación y foros de discusión se llenaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre su naturaleza y origen. La fascinación no se limitaba a su trayectoria o composición química. La anomalía del níquel sin hierro se convirtió en un símbolo de misterio, un recordatorio de que el universo aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión cotidiana. Cada publicación, cada artículo y cada video compartido contribuía a crear un relato colectivo, donde la ciencia y la narrativa humana se entrelazaban de manera única. El impacto cultural se evidenció en la forma en que la gente proyectaba sus expectativas y temores en el objeto. Algunos lo veían como un presagio de descubrimientos científicos revolucionarios. Otros imaginaban la posibilidad de vida extraterrestre o artefactos de civilizaciones avanzadas. La tendencia humana a interpretar lo desconocido a través de relatos y metáforas generó un ecosistema de ideas donde la ciencia se mezclaba con la imaginación, transformando un fenómeno astronómico en una especie de leyenda contemporánea. Esta reacción no era nueva. Históricamente, eventos astronómicos como cometas o eclipses también despertaron fascinación y temor, pero la velocidad y alcance de la comunicación moderna amplificaban el efecto de manera sin precedentes. Los científicos que estudiaban el visitante también se encontraron en la posición de mediadores culturales. Por un lado, debían explicar con precisión los hallazgos y su significado, evitando simplificaciones o conclusiones precipitadas. Por otro, eran conscientes de que la narrativa pública influye en la percepción de la ciencia y en el interés por la investigación espacial. Esta dualidad generó un nuevo tipo de responsabilidad: transmitir rigor científico al tiempo que se permitía que la curiosidad y el asombro siguieran vivas. La comunicación se convirtió en una herramienta estratégica, necesaria para guiar el diálogo público y fomentar un entendimiento equilibrado entre hechos y especulación. El impacto cultural también se manifestó en la creatividad inspirada por el objeto. Escritores, artistas, cineastas y músicos comenzaron a incorporar referencias al visitante interestelar en sus obras, imaginando escenarios de exploración, contacto o descubrimiento. Incluso se produjeron debates filosóficos y éticos sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra y sobre cómo la humanidad podría interpretar señales de civilizaciones lejanas. Esta respuesta cultural no solo enriquecía la narrativa pública, sino que también alimentaba el interés científico. La fascinación generada motivaba la inversión en telescopios, misiones espaciales y proyectos de investigación, creando un ciclo de retroalimentación entre cultura y ciencia que potenciaba el conocimiento y la creatividad de manera simultánea. En paralelo, la viralidad de la información mostró su lado complejo. Entre datos precisos y explicaciones científicas se mezclaban rumores, interpretaciones exageradas y teorías conspirativas. La difusión rápida de información errónea subrayaba la importancia de la educación científica y la necesidad de que los expertos participaran activamente en la conversación pública. Cada intervención clara y fundamentada servía para orientar a la audiencia, mostrando cómo el pensamiento crítico y el análisis riguroso pueden coexistir con la fascinación y la emoción que despiertan fenómenos extraordinarios. Finalmente, el visitante interestelar no solo se convirtió en un objeto de estudio científico, sino también en un fenómeno cultural que reflejaba nuestra relación con el cosmos. La combinación de misterio, anomalía
y la posibilidad de lo desconocido despertó un asombro colectivo, recordando que la ciencia no solo descubre hechos, sino que también inspira imaginación, creatividad y reflexión sobre nuestro lugar en el universo. La reacción del público evidenció que los descubrimientos astronómicos tienen un alcance mucho más amplio que los laboratorios y observatorios. Influyen en la cultura, el arte, la educación y la percepción que la humanidad tiene de sí misma frente a la inmensidad del espacio. En este sentido, el visitante interestelar funcionaba como un espejo. Reflejaba tanto la curiosidad científica como la capacidad humana de maravilla y especulación, demostrando que los hallazgos del cosmos no solo amplían nuestro conocimiento, sino que también enriquecen nuestra experiencia cultural y emocional, invitándonos a mirar el cielo con asombro y conciencia al mismo tiempo. Mientras el visitante interestelar continuaba su paso por el sistema solar, la atención del público y de la comunidad científica se centraba también en las voces de expertos y figuras reconocidas en astrofísica y cosmología. Sus opiniones, análisis y comentarios tuvieron un impacto significativo en la narrativa global, moldeando la percepción del fenómeno tanto dentro como fuera del ámbito académico. La participación de estos especialistas ofrecía contexto, explicaciones rigurosas y, en algunos casos, perspectivas provocadoras que alimentaban la curiosidad y el debate. La ciencia se volvía así un diálogo abierto, donde la autoridad del conocimiento se combinaba con la capacidad de inspirar asombro y reflexión. Entre los expertos se destacó la interpretación de fenómenos inusuales y la comparación con casos anteriores, como Oumuamua y Borisov. Sus análisis permitieron al público y a otros científicos comprender mejor qué hace al visitante actual diferente y qué lecciones podía ofrecer sobre procesos estelares, química cósmica y la formación de cuerpos interestelares. La experiencia acumulada por estos investigadores les permitía explicar las posibles razones detrás de la anomalía química de manera accesible, utilizando analogías, modelos visuales y explicaciones claras que ayudaban a traducir datos complejos en conceptos comprensibles. Esta labor de divulgación era crucial, porque un hallazgo interestelar no solo se valora por su importancia científica, sino también por la manera en que puede ser comprendido y apreciado por la sociedad. Al mismo tiempo, algunas figuras científicas propusieron ideas más controvertidas, que si bien no abandonaban la base empírica, desafiaban ciertas expectativas tradicionales. Por ejemplo, se discutieron escenarios en los que la composición del objeto podría indicar procesos químicos desconocidos o, de manera más provocadora, sugerir la intervención de inteligencia avanzada. Estas propuestas no constituían afirmaciones definitivas, sino ejercicios de pensamiento crítico destinados a ampliar el marco de investigación y a explorar límites de la física y la química interestelar. La atención mediática a estas declaraciones fue intensa y, aunque generó debates, también puso en evidencia la importancia de comunicar hipótesis con cautela, enfatizando siempre que la evidencia empírica debía guiar las conclusiones finales. La influencia de expertos también se manifestó en la coordinación de esfuerzos internacionales para estudiar el objeto. Sus recomendaciones ayudaron a priorizar observaciones, optimizar el uso de telescopios y dirigir simulaciones que podrían validar o descartar teorías sobre su origen y composición. La ciencia colaborativa, guiada por figuras con experiencia y autoridad, se convirtió en la herramienta más efectiva para extraer conocimiento de un fenómeno que era, en todos los sentidos, extraordinario. Cada decisión sobre qué instrumento utilizar, qué datos analizar primero o qué modelo computacional aplicar, estaba informada por la visión de aquellos que habían estudiado previamente casos interestelares y comprendían la complejidad de los procesos involucrados. Al mismo tiempo, estas figuras científicas ejercían un papel educativo y cultural. Sus declaraciones y entrevistas ayudaban a que la sociedad entendiera la diferencia entre evidencia y especulación, entre posibilidades teóricas y conclusiones comprobadas.
también ofrecían un recordatorio constante de que la ciencia es un proceso dinámico, donde la certeza absoluta es rara y la curiosidad, la colaboración y la observación rigurosa son los motores del descubrimiento. A través de su influencia, el visitante interestelar se convirtió en un fenómeno que conectaba la ciencia de alto nivel con la conciencia colectiva, mostrando que los hallazgos astronómicos no solo impactan los laboratorios, sino también la forma en que la humanidad reflexiona sobre su lugar en el cosmos. A medida que el visitante interestelar se alejaba del sistema solar, los científicos comenzaron a planificar cómo estudiar mejor objetos de esta naturaleza en el futuro. Cada observación obtenida proporcionaba datos valiosos, pero también dejaba claro que la información recogida de manera remota tenía límites. Fue entonces cuando surgió la necesidad de diseñar misiones capaces de interceptar directamente estos cuerpos interestelares, recolectar muestras y analizarlas con instrumentos in situ, algo que podría transformar radicalmente nuestra comprensión de la formación de sistemas estelares y la química cósmica. El concepto de misiones interceptores se volvió central. Se discutían trayectorias que permitieran alcanzar al objeto antes de que quedara demasiado lejos, así como tecnologías de propulsión rápida, navegación de precisión y sistemas de comunicación capaces de enviar datos a la Tierra en tiempo real. Cada parámetro debía calcularse con extrema exactitud. La velocidad de aproximación, la orientación del objeto, la composición superficial y la liberación de gases eran variables que influirían en la planificación de maniobras y en el diseño de instrumentos de muestreo. Los ingenieros y astrónomos trabajaban juntos para anticipar cada detalle, conscientes de que cualquier error podría resultar en la pérdida de la oportunidad de estudiar un fenómeno que quizá no se repetiría en décadas. La espectroscopía avanzada y los sensores remotos seguirían siendo herramientas fundamentales, pero se complementaban con tecnologías de captura de partículas, cámaras de alta resolución y espectrómetros a bordo de sondas interceptoras. Cada instrumento debía ser diseñado para soportar condiciones extremas de vacío, radiación cósmica y variaciones térmicas, además de garantizar que los datos fueran transmitidos y procesados sin pérdida. Los modelos de simulación y pruebas en laboratorio ayudaban a prever posibles escenarios, incluyendo liberación de gas inesperada, rotación irregular o presencia de materiales inestables, para minimizar riesgos y maximizar el conocimiento obtenido de cada contacto directo. La coordinación internacional se volvió esencial en este proceso. Instituciones espaciales, universidades y centros de investigación de distintos países compartían información y recursos para planificar misiones que pudieran estudiar no solo este objeto, sino también futuros visitantes interestelares. La experiencia adquirida con el análisis remoto y las predicciones de trayectoria permitía a los equipos determinar ventanas de oportunidad, priorizar objetivos de estudio y diseñar estrategias de observación combinadas entre telescopios terrestres y sondas espaciales. Este enfoque multidisciplinario y colaborativo reflejaba la magnitud del desafío y la importancia de aprovechar cada oportunidad que el universo ofrece para aprender directamente de cuerpos de otros sistemas estelares. Los preparativos también incluían estudios de logística y contingencia. Se evaluaban posibles escenarios de fallo de instrumentos, desviaciones de trayectoria inesperadas y dificultades de comunicación. Cada misión debía contar con planes de respaldo, algoritmos de corrección automática y sistemas de análisis autónomos capaces de reaccionar ante cambios imprevistos. Esto implicaba no solo un desafío tecnológico, sino también la necesidad de integrar inteligencia artificial y modelos predictivos avanzados para tomar decisiones rápidas, garantizando que incluso ante lo inesperado, se pudiera obtener información crítica sobre la composición y dinámica del objeto. Además, se contemplaba la importancia de almacenar y analizar muestras con técnicas avanzadas de laboratorio. La posibilidad de traer partículas, gases o fragmentos del objeto a la Tierra permitiría realizar estudios isotópicos, análisis de trazas químicas y experimentos que no pueden replicarse de manera remota.
Esto abriría la puerta a comprender procesos de formación estelar en sistemas lejanos y a detectar posibles firmas de fenómenos cósmicos inéditos. Cada decisión sobre qué muestras priorizar y cómo preservarlas requería una planificación meticulosa, ya que cualquier error podría comprometer décadas de investigación y la oportunidad de comprender procesos fundamentales que podrían cambiar la manera en que interpretamos la evolución de cuerpos interestelares. El desarrollo de estas misiones también servía para inspirar a nuevas generaciones de científicos, ingenieros y exploradores. La posibilidad de interactuar directamente con un objeto que vino de otra estrella motivaba la creación de programas educativos, proyectos de divulgación y actividades de colaboración internacional. Se fomentaba el pensamiento creativo y la innovación tecnológica, recordando que estudiar estos visitantes interestelares no solo amplía el conocimiento científico, sino que también impulsa avances en ingeniería, tecnología espacial y cooperación global. Mientras los planes para futuras misiones tomaban forma, un tema emergía con creciente interés entre científicos y astrónomos: la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas en objetos interestelares. La idea no era especulativa sin fundamento, sino un enfoque basado en la comprensión de cómo la vida y la tecnología podrían dejar rastros detectables, incluso a distancias interestelares. Los investigadores comenzaron a preguntarse si ciertos patrones químicos, isotópicos o de emisión podrían indicar la presencia de procesos biológicos o, en escenarios más remotos, tecnológicos, y cómo se podrían identificar con la tecnología disponible. La noción de biofirmas implicaba analizar componentes químicos que, en la Tierra, se asocian con procesos biológicos como compuestos orgánicos complejos, relaciones isotópicas inusuales o estructuras moleculares estables que sugieren metabolismo o síntesis natural de organismos. La dificultad radicaba en diferenciar estos rastros de procesos puramente abióticos que podrían producir compuestos similares sin intervención biológica. Por ello, cada observación debía contextualizarse en el entorno del objeto y en su historia, considerando cómo la radiación, la temperatura y la exposición prolongada al vacío interestelar podrían alterar o destruir señales químicas. En paralelo, las tecnofirmas se volvieron un tema de debate igualmente intrigante. Estas incluyen evidencias de actividad tecnológica, como patrones de radiación, estructuras geométricas inusuales o emisiones periódicas que no se explican mediante procesos naturales conocidos. Aunque la posibilidad de que un objeto interestelar transportara indicios de tecnología avanzada era remota, los científicos reconocían que no podía descartarse sin análisis cuidadoso. Estudiar estas señales requería instrumentación altamente sensible, técnicas de procesamiento de datos avanzadas y protocolos que minimizaran la posibilidad de falsos positivos. Cada medición debía contrastarse con simulaciones y modelos para asegurar que cualquier patrón identificado no fuera producto de errores instrumentales o fenómenos naturales desconocidos. El visitante interestelar, con su anomalía de níquel sin hierro, se convirtió en un laboratorio de pensamiento para este tipo de estudios. Los equipos evaluaban si la composición química podía reflejar procesos inusuales que, aunque naturales, se asemejaran a biofirmas o tecnofirmas. Se exploraban escenarios donde la liberación de ciertos gases, la concentración de elementos y la forma de distribución de materiales pudieran indicar actividad química compleja. Cada hipótesis era evaluada rigurosamente, utilizando métodos estadísticos, modelos computacionales y comparación con datos de cometas, asteroides y cuerpos interestelares previos. Al mismo tiempo, la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas tenía implicaciones para la filosofía y la cultura científica. La posibilidad de que algún cuerpo interestelar pudiera portar indicios de vida o tecnología externa planteaba preguntas sobre la singularidad de la vida en la Tierra, la evolución de sistemas planetarios y la existencia de civilizaciones avanzadas en otros rincones del universo. Este enfoque ampliaba la perspectiva de la exploración espacial. No se trataba solo de conocer la composición química de un objeto, sino de buscar pistas sobre procesos biológicos o tecnológicos que trascendieran nuestro sistema solar. La ciencia
Así, se acercaba a la frontera de lo desconocido, manteniendo la rigurosidad mientras exploraba escenarios extraordinarios. La preparación de futuras misiones incluía, entonces, instrumentos especializados para detectar estas firmas, espectrómetros de alta resolución, detectores de compuestos orgánicos complejos y sistemas de análisis de patrones de emisión. Cada herramienta debía calibrarse para distinguir señales auténticas de artefactos instrumentales, y cada protocolo de muestreo se diseñaba para maximizar la información extraíble del objeto. Los equipos planificaban cómo capturar, analizar y preservar cualquier indicio, conscientes de que incluso pequeñas partículas o trazas de gas podrían ofrecer información invaluable sobre procesos biológicos o tecnológicos en otros sistemas estelares. Además, el estudio de biofirmas y tecnofirmas en objetos interestelares servía para definir prioridades en la observación de nuevos visitantes. Identificar patrones químicos inusuales o emisiones atípicas podría señalar cuerpos que merecieran una misión de interceptación más inmediata. Esta estrategia permitía optimizar recursos y maximizar la probabilidad de descubrimientos significativos. Cada hallazgo, incluso si resultaba explicable mediante procesos naturales, aportaba conocimiento sobre la diversidad química y física del cosmos, fortaleciendo nuestra capacidad de interpretar objetos futuros. La integración de la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas en el estudio de visitantes interestelares transformaba la percepción de estos objetos. Ya no eran simples cuerpos errantes, sino mensajeros potenciales de información sobre la vida, la química y la tecnología en otros sistemas estelares. La aproximación científica combinaba rigor metodológico, pensamiento creativo y apertura a escenarios extraordinarios, mostrando que cada medición y cada análisis no solo revelaba datos, sino que expandía la frontera de lo que la humanidad podía imaginar y explorar en el universo. A medida que el visitante interestelar continuaba alejándose, los científicos comenzaron a compararlo con los pocos objetos interestelares detectados previamente, como Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Cada uno de estos casos ofrecía un marco de referencia, permitiendo identificar similitudes y diferencias que ayudaban a contextualizar el hallazgo actual. A través de esta comparación, los investigadores buscaban comprender no solo la composición y trayectoria del nuevo objeto, sino también patrones recurrentes y características únicas que pudieran revelar información sobre la formación y evolución de cuerpos interestelares. Oumuamua fue el primer objeto interestelar confirmado y todavía provoca debate. Su forma alargada, su aceleración inexplicada y la falta de coma cometaria lo convirtieron en un misterio que desafió los modelos tradicionales de cometas y asteroides. Comparar el nuevo visitante con Oumuamua permitía a los científicos evaluar qué aspectos eran comunes entre objetos que viajaban entre estrellas y cuáles podían ser fenómenos excepcionales. La presencia de anomalías químicas en el visitante actual, como la predominancia de níquel gaseoso sin hierro, reforzaba la idea de que cada objeto interestelar podría contar una historia química distinta, influenciada por su sistema de origen y por los procesos que experimentó durante millones de años de viaje interestelar. El cometa Borisov, por otro lado, representaba un caso más convencional. Su composición química era más cercana a los cometas del sistema solar, con presencia de agua, monóxido de carbono y metano, aunque con proporciones inusuales que indicaban un origen en otro sistema estelar. Comparar el visitante actual con Borisov ofrecía un contraste revelador. Mientras Borisov parecía un cometa típico con ligeras variaciones, el nuevo objeto presentaba anomalías más profundas, cuestionando supuestos sobre cómo se distribuyen los elementos en cuerpos interestelares y qué procesos pueden alterar su química en trayectos de millones de años. Estas diferencias subrayaban la diversidad de los mensajeros estelares y la necesidad de ampliar modelos teóricos para incluir escenarios más variados. Además de la química, los científicos comparaban trayectorias, velocidades y rotación de los objetos.
La trayectoria hiperbólica del visitante actual, sin ataduras gravitacionales al Sol, confirmaba su naturaleza interestelar y permitía reconstruir posibles rutas de origen. Los estudios dinámicos revelaban cómo interacciones con estrellas cercanas, nubes de gas interestelar y vientos estelares podían haber modificado su trayectoria y composición a lo largo de eones. Estas comparaciones no solo ayudaban a ubicar al objeto en un contexto astrofísico, sino que también ofrecían información valiosa para futuras misiones de observación e interceptación, permitiendo anticipar patrones de comportamiento y posibles fenómenos inesperados. Los equipos de investigación también analizaban la estructura física y la liberación de gases. Oumuamua no mostró signos claros de actividad cometaria, mientras que Borisov exhibió una coma visible y liberación de partículas, características que guiaban la interpretación de datos sobre el nuevo visitante. El contraste entre actividad física y química proporcionaba pistas sobre la historia del objeto, posibles exposiciones a radiación y procesos de envejecimiento interestelar. Cada comparación contribuía a definir qué aspectos eran universales en cuerpos que viajan entre estrellas y cuáles eran específicos de sistemas particulares, refinando modelos de formación y evolución interestelar. El análisis comparativo también servía para educar y comunicar a la sociedad. Mostrar cómo un nuevo objeto se relaciona con descubrimientos previos ayudaba a traducir datos complejos en narrativa comprensible, permitiendo que la fascinación pública por la exploración interestelar se mantuviera informada y basada en evidencia. Cada analogía con Oumuamua o Borisov ofrecía un contexto tangible, demostrando que, aunque cada visitante interestelar es único, existen patrones y tendencias que permiten a los científicos construir un conocimiento progresivo sobre la naturaleza de estos mensajeros cósmicos. A través de esta comparación, se reforzaba la idea de que los objetos interestelares no son eventos aislados, sino partes de un fenómeno más amplio que conecta sistemas estelares, procesos químicos y dinámicas gravitacionales en un entramado que la humanidad apenas comienza a comprender. Cada hallazgo, al integrarse con casos previos, amplía nuestra visión del cosmos, revela la diversidad de procesos que ocurren más allá del sistema solar y subraya la importancia de la observación continua, la colaboración internacional y la preparación de futuras misiones para explorar estos viajeros cósmicos de manera directa. La detección del visitante interestelar no solo ofrecía información sobre su composición y trayectoria, sino que también planteaba preguntas profundas sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Cada análisis químico, cada anomalía observada y cada comparación con objetos previos servía para ajustar los modelos de habitabilidad en sistemas estelares distantes. La presencia de ciertos elementos, combinaciones químicas y trazas de compuestos orgánicos sugería que, aunque el objeto no mostraba signos directos de vida, podía transportar información sobre los entornos en los que se formó y evolucionó. Estos entornos, a su vez, podían ofrecer condiciones favorables para procesos prebióticos o incluso formas de vida primitivas. El visitante interestelar se convirtió en un caso de estudio para la astrobiología moderna. Los científicos evaluaban qué elementos o compuestos podrían actuar como indicadores indirectos de actividad biológica, considerando la historia del objeto y su exposición a radiación, impactos y viajes a través del espacio interestelar. La detección de materiales orgánicos complejos o patrones isotópicos inusuales podría ofrecer pistas sobre la química prebiótica, revelando procesos que son difíciles de replicar en laboratorios terrestres y que, sin embargo, podrían ser comunes en otros sistemas estelares. Cada hallazgo de este tipo ampliaba nuestra comprensión de los posibles escenarios de vida en el cosmos. En paralelo, se exploraban escenarios más especulativos, pero rigurosamente planteados sobre tecnofirmas. Aunque las posibilidades de que el objeto transportara evidencia de actividad tecnológica eran extremadamente bajas,
Su estudio ofrecía un marco para desarrollar métodos de detección que podrían aplicarse a otros cuerpos interestelares. La búsqueda de patrones de radiación, estructuras geométricas o emisiones periódicas que no se explicaran mediante procesos naturales permitía definir criterios claros de análisis para futuros hallazgos. Incluso la ausencia de estos indicios proporcionaba información útil, ayudando a delimitar límites de probabilidad para la presencia de tecnología avanzada en el espacio profundo. El impacto de estos estudios sobre la búsqueda de vida extraterrestre se extendía más allá de la astrobiología. La planificación de futuras misiones incluía instrumentos capaces de detectar biofirmas y tecnofirmas, no solo en objetos interestelares, sino también en cometas, asteroides y lunas del sistema solar. Esto representaba un enfoque integral. Cada descubrimiento, aunque no indicara vida directamente, fortalecía los métodos de detección y los modelos de interpretación, aumentando la capacidad de la humanidad para identificar entornos habitables y señales de actividad biológica o tecnológica en el universo. Además, la posibilidad de que un visitante interestelar pudiera ofrecer pistas sobre la vida en otros sistemas estelares generaba implicaciones filosóficas y culturales. La humanidad se veía confrontada con preguntas sobre la universalidad de la vida, la diversidad de procesos químicos y biológicos en el cosmos, y nuestra posición dentro de un universo que podría ser mucho más complejo y variado de lo que hemos imaginado. La reflexión no era solo científica, también involucraba ética, filosofía y cultura, invitando a repensar cómo percibimos nuestro lugar en el cosmos y cómo nos relacionamos con la posibilidad de seres o procesos desconocidos más allá de nuestra esfera inmediata. La investigación sobre el visitante interestelar influía además en la estrategia de observación global. La identificación de biofirmas potenciales y la preparación de instrumentos de detección más sofisticados permitían priorizar objetos futuros que mostraran características similares. Cada hallazgo de compuestos orgánicos o patrones inusuales podía desencadenar alertas para observaciones más intensivas o incluso misiones de interceptación, optimizando recursos y aumentando la probabilidad de descubrir evidencias indirectas de vida o procesos biológicos en otros sistemas estelares. En conjunto, el estudio del visitante interestelar ampliaba los horizontes de la búsqueda de vida extraterrestre. Cada análisis químico, cada anomalía observada y cada modelo interpretativo contribuía a definir mejor lo que podría considerarse una biofirma o una tecnofirma, al mismo tiempo que consolidaba la comprensión de los procesos naturales que moldean cuerpos interestelares. Esto transformaba la exploración del cosmos en un esfuerzo no solo de observación, sino de interpretación profunda, integración de conocimientos y preparación para descubrimientos que podrían cambiar para siempre nuestra percepción del universo y de nuestro lugar en él. Con cada análisis del visitante interestelar, los científicos comenzaron a proyectar escenarios futuros que podrían alterar de manera significativa nuestra comprensión del cosmos. La combinación de anomalías químicas, trayectoria hiperbólica y posibles indicios de procesos inusuales despertó la necesidad de formular teorías emergentes que fueran más allá de los modelos tradicionales de formación estelar y dinámica de cuerpos interestelares. Estas teorías no reemplazaban las explicaciones convencionales, sino que ofrecían marcos alternativos para interpretar observaciones que parecían desafiar lo esperado, estimulando la creatividad y la innovación científica. Entre las hipótesis emergentes se consideraban fenómenos químicos extremos que podrían ocurrir en sistemas estelares lejanos. Por ejemplo, ambientes donde las proporciones de metales y gases se alteran de manera significativa debido a radiación intensa, explosiones estelares cercanas o colisiones a gran escala. Estos escenarios ofrecían una explicación natural a la presencia de níquel sin hierro,
permitiendo a los científicos plantear modelos de formación de cuerpos interestelares que incluyeran variaciones drásticas en la química de cada sistema estelar. La capacidad de simular estas condiciones en laboratorios y supercomputadoras permitía validar, al menos parcialmente, estas teorías emergentes. Al mismo tiempo, la comunidad científica exploraba la posibilidad de procesos físicos o dinámicos poco comprendidos. La interacción con campos magnéticos interestelares, partículas de alta energía y la exposición prolongada al vacío extremo podrían alterar la distribución de elementos en un objeto, provocando patrones atípicos que inicialmente parecían inexplicables. Estas consideraciones abrían nuevas líneas de investigación sobre cómo los objetos interestelares evolucionan durante millones de años de viaje y sobre qué factores influyen en su composición, rotación y liberación de gases. Cada nuevo descubrimiento podía servir para ajustar los modelos existentes y anticipar características de futuros visitantes interestelares. Dentro de las teorías emergentes también se incluyeron debates más especulativos, siempre dentro del marco del pensamiento científico riguroso. Algunos investigadores consideraban que ciertos patrones podrían, en teoría, ser consistentes con indicios de actividad tecnológica o biológica, sin llegar a afirmar que el objeto fuese artificial. Estas ideas funcionaban como ejercicios intelectuales diseñados para ampliar el alcance de la investigación y preparar protocolos de observación más sensibles para futuros hallazgos. La exploración de estos escenarios permitía que la ciencia permaneciera abierta a lo extraordinario sin abandonar la evidencia empírica ni el rigor metodológico. El desarrollo de estas teorías emergentes también influía en la planificación de nuevas misiones y observaciones. Los instrumentos y sondas futuras podían ser diseñados para detectar señales específicas o patrones inusuales, optimizando la capacidad de capturar información relevante de objetos interestelares que mostraran características similares. Cada modelo teórico generaba predicciones que podían ponerse a prueba mediante simulaciones, experimentos en laboratorio y observaciones desde telescopios terrestres y espaciales. Este enfoque integraba teoría, práctica y tecnología, consolidando un ciclo de investigación que fortalecía tanto el conocimiento como la capacidad de interpretación de fenómenos raros y complejos. Además, estos escenarios futuros alimentaban la imaginación y la reflexión filosófica. La posibilidad de que el universo contenga procesos o entornos que aún no comprendemos expandía la perspectiva humana sobre la diversidad cósmica y sobre los límites de nuestro conocimiento. La ciencia se presentaba no solo como un medio para explicar lo conocido, sino también como un puente hacia lo desconocido, estimulando creatividad, curiosidad y asombro. Cada teoría emergente ofrecía la oportunidad de replantear conceptos sobre la formación de sistemas estelares, la evolución de cuerpos interestelares y la posibilidad de encontrar condiciones propicias para la vida más allá de nuestro planeta. A través de la formulación de estos escenarios y teorías emergentes, la comunidad científica demostraba su capacidad de adaptarse a lo inesperado y de integrar hallazgos extraordinarios en marcos conceptuales que combinan rigor, creatividad y visión de futuro. Los objetos interestelares, en lugar de ser simples visitantes fugaces, se convertían en catalizadores para la expansión del conocimiento, impulsando nuevas preguntas, tecnologías más avanzadas y perspectivas más amplias sobre la naturaleza del cosmos y nuestro lugar dentro de él. La presencia del visitante interestelar y la forma en que fue observado, analizado y discutido por la humanidad generó una profunda reflexión sobre nuestra relación con el cosmos y con el conocimiento. Más allá de los datos químicos, las trayectorias y las posibles biofirmas, el fenómeno actuó como un espejo que refleja la curiosidad, la creatividad y la necesidad de explorar que caracteriza a nuestra especie. Cada telescopio apuntado, cada espectro analizado y cada modelo teórico desarrollado eran expresión de un deseo colectivo de entender lo desconocido, de buscar patrones y sentido en un universo vasto e indómito. La fascinación por objetos que viajan entre estrellas revela aspectos esenciales de la naturaleza humana. Sentimos asombro ante lo inalcanzable, preguntándonos sobre nuestros orígenes y nuestro lugar en la inmensidad del espacio.
El visitante interestelar se convirtió en un símbolo tangible de ese anhelo, un cuerpo lejano que, a pesar de su distancia y frialdad, logra conectarnos con conceptos que desafían nuestra imaginación, desde la física de supernovas hasta la posibilidad de vida en sistemas lejanos. La ciencia, en este contexto, no es solo una herramienta de medición, sino un puente que transforma la curiosidad en conocimiento y la especulación en comprensión. A través de la cobertura mediática, la interacción con redes sociales y el análisis de expertos, la humanidad experimentó una doble narrativa. Por un lado, la rigurosa investigación científica que explica procesos naturales, y por otro, la narrativa cultural y emocional que transforma hallazgos en historias, metáforas y símbolos de lo desconocido. Esta dualidad refleja cómo la ciencia y la cultura se entrelazan, mostrando que los descubrimientos astronómicos no solo amplían nuestra base de conocimiento, sino que también estimulan la creatividad, la imaginación y el sentido de asombro compartido. La curiosidad cósmica también fomenta cooperación y desarrollo tecnológico. La necesidad de observar objetos interestelares con precisión, de diseñar instrumentos capaces de detectar compuestos complejos o de planificar misiones de interceptación impulsa avances en ingeniería, inteligencia artificial y colaboración internacional. Cada descubrimiento actúa como un catalizador para que instituciones, investigadores y estudiantes trabajen juntos, trascendiendo fronteras políticas y culturales, uniendo esfuerzos con un objetivo común: comprender un universo que, en gran parte, sigue siendo un misterio. Además, el estudio del visitante interestelar invita a la reflexión filosófica. Nos recuerda que nuestra existencia es breve en comparación con los viajes de millones de años que estos objetos realizan y que los procesos que los forman y transforman continúan mucho más allá de nuestra percepción temporal. Esta conciencia de la escala cósmica provoca humildad, admiración y un sentido de continuidad con fenómenos que trascienden nuestra experiencia inmediata. La ciencia se convierte en un lenguaje que permite interpretar esa continuidad, y la curiosidad humana en el motor que impulsa la exploración. El fenómeno también plantea preguntas sobre cómo valoramos el conocimiento y la experiencia frente a lo desconocido. Nos enfrentamos a decisiones sobre qué estudiar, qué misiones priorizar y cómo comunicar hallazgos complejos a una sociedad ávida de respuestas, pero también de narrativas que conecten con sus emociones. En este sentido, el visitante interestelar se convierte en un punto de encuentro entre la razón y la imaginación, recordando que la búsqueda del conocimiento no es lineal ni puramente objetiva, sino una mezcla de análisis riguroso, creatividad y asombro compartido. Cada avance, cada observación y cada interpretación del objeto interestelar refuerza la idea de que la curiosidad es una característica central de nuestra humanidad. Los esfuerzos para entender un fenómeno tan remoto muestran cómo la ciencia, la cultura y la filosofía se entrelazan, transformando el estudio del cosmos en una experiencia que abarca conocimiento, emoción y reflexión. A través de la fascinación por estos visitantes, aprendemos no solo sobre el universo, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de maravillarnos, de cooperar, de imaginar y de buscar respuestas en los rincones más lejanos de la realidad. El visitante interestelar, con su paso efímero y sus anomalías químicas, terminó por recordarnos que el universo es vasto, impredecible y lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Cada observación, cada espectro analizado y cada hipótesis formulada contribuyó a ampliar nuestro entendimiento, pero también a despertar nuevas preguntas. La ciencia, en este caso, no solo ofreció respuestas, nos enseñó a mirar más allá, a cuestionar lo conocido y a mantener la mente abierta ante lo inesperado. Nos mostró que incluso un cuerpo que cruza nuestro sistema solar en silencio puede transformar nuestra manera de pensar sobre la existencia, la vida y la inmensidad del cosmos. A través del análisis de su composición, trayectoria y comportamiento, se revelaron lecciones que van más allá de los números y las fórmulas. La anomalía del níquel sin hierro nos obligó a reconsiderar modelos tradicionales de formación de cuerpos interestelares, a explorar nuevas explicaciones químicas y físicas,
y a reconocer los límites actuales de nuestra instrumentación y comprensión. Cada telescopio, cada misión propuesta y cada debate científico sobre este objeto se convirtió en un paso más hacia un conocimiento más profundo, mostrando cómo la investigación rigurosa puede coexistir con la maravilla y la imaginación humana. La reflexión sobre biofirmas y tecnofirmas, la comparación con objetos previos y la consideración de escenarios futuros nos enseñaron que el estudio de estos cuerpos no se limita a entenderlos como masas de roca o polvo. Cada visitante interestelar es un mensajero, un portador de información sobre otros sistemas estelares y potencialmente sobre la posibilidad de vida y procesos tecnológicos en el universo. Nos impulsa a preguntarnos qué secretos aún permanecen ocultos y cómo la ciencia y la colaboración internacional pueden prepararnos para detectarlos y comprenderlos. El impacto cultural y filosófico de este fenómeno también se hizo evidente. La fascinación del público, la inspiración de artistas y escritores y la motivación para futuras generaciones de científicos reflejan que la exploración del cosmos no es solo un esfuerzo académico, es un impulso humano profundo, una búsqueda compartida que combina curiosidad, creatividad y asombro. Cada descubrimiento refuerza la conexión entre la humanidad y el universo, recordándonos que, aunque somos pequeños en la escala cósmica, tenemos la capacidad de observar, interpretar y maravillarnos con la magnitud de lo desconocido. Ahora, mientras miramos hacia el futuro, el mensaje es claro. Nuestra misión no termina con la observación de un objeto que se aleja. Cada hallazgo debe inspirar nuevas exploraciones, nuevas misiones y nuevas preguntas. La preparación para interceptar y estudiar futuros visitantes interestelares se convierte en una prioridad, así como la formación de nuevas generaciones de científicos, ingenieros y exploradores dispuestos a continuar esta travesía. La curiosidad no puede quedarse en la contemplación, debe transformarse en acción, en investigación y en descubrimiento. Este viaje a través de la química, la física, la astronomía y la reflexión cultural nos invita a mantenernos conectados con la inmensidad del universo. Cada lector, espectador o investigador es parte de esta historia colectiva de exploración y asombro. Por eso, si esta narración despertó tu curiosidad, te invito a ser parte activa de esta búsqueda. Suscríbete, acompáñanos en futuras exploraciones y comparte tu fascinación por el cosmos. Cada pregunta, cada comentario y cada interés genuino contribuyen a que la humanidad continúe mirando hacia arriba, con la mente abierta y el corazón lleno de asombro. El universo sigue moviéndose, misterioso y expansivo, y nuestra historia apenas comienza a escribir capítulos de descubrimiento. Mantente conectado, suscríbete y acompáñanos en cada viaje hacia lo desconocido, porque cada objeto interestelar, cada hallazgo y cada exploración futura es una oportunidad para aprender, imaginar y maravillarnos juntos.